Un día antes de la boda de mi hijo, su prometida se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «A partir de mañana ya no serás parte de esta familia. Ya no serás bienvenida». Sentí como si me desgarraran por dentro. Decidí encerrarme en casa rota por la tristeza. Lo que jamás imaginé era que apenas unas horas después, la celebración terminaría hecha pedazos por un motivo que nadie veía venir. «A partir de mañana solo eres historia antigua para esta familia». Eso fue lo que me murmuró la futura esposa de mi hijo en la víspera de la boda, mientras a nuestro alrededor los demás invitados reían y brindaban ajenos a la puñalada que me acababa de dar con esas palabras heladas. Su boca mostraba una sonrisa perfecta, pero sus ojos estaban tan fríos como un bloque de hielo. Me quedé quieta, incapaz de reaccionar. Entre mis manos temblorosas llevaba el regalo que había preparado durante meses, un álbum lleno de recuerdos. Pesaba como si fueran piedras inservible en ese instante. Algo se quebró en lo más profundo de mí. Después de 2 décadas criando sola a mi hijo Esteban, renunciando a todo lo que una madre puede sacrificar esa mujer, me decía sin pestañear que ya no había un lugar para mí en su vida. Me llamo Carmen y durante 25 años fui madre y padre a la vez, para Esteban. Cuando su padre nos dejó, Esteban tenía apenas 5 años aún, abrazado a su osito de peluche, que ni siquiera soltaba para dormir. Recuerdo nuestra primera noche solos. Me miró con esos ojos enormes y me preguntó: «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?». Yo, tragándome el llanto, solo pude sonreír y decirle que a veces las personas deben seguir caminos distintos. Desde entonces, fueron años levantándome a las 5 de la mañana para vestirlo, prepararle el desayuno y llevarlo a la escuela antes de correr a mi turno en la clínica donde era recepcionista. Después me esperaba el segundo empleo en una tienda departamental hasta altas horas de la noche. Muchas veces llegaba tan rendida que caía dormida aún con los zapatos puestos. Y aún así siempre encontraba energía para escucharle, para ayudarle con la tarea o animarlo en los partidos de fútbol. Cada peso que podía lo guardaba. Renuncié a ropa nueva, me cortaba yo misma el cabello. Vendí el coche cuando las becas no alcanzaban para cubrir la universidad. Cuando Esteban se graduó en Derecho, sentí que cumplía la promesa silenciosa que le había hecho a aquel niño triste, que tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Por eso, cuando me presentó a Lucía hace 3 años, traté de aceptarla. Era elegante, segura de sí misma, y trabajaba en una agencia de publicidad prestigiosa. Siempre impecable, con un aire de sofisticación. Esteban estaba deslumbrado. Sus ojos se iluminaban al verla y yo solo deseaba que él fuera feliz. Sin embargo, desde el principio algo en ella me incomodaba. Había gestos que no podía ignorar, la forma en que su sonrisa desaparecía apenas Esteban se daba la vuelta, o cómo me hablaba con un tono distante, como si fuese un favor el que se dignara a dirigirme la palabra. En las reuniones familiares acaparaba la conversación, presumiendo de viajes y clientes influyentes, y pocas veces mostraba interés en mi vida o en las anécdotas de la infancia de mi hijo. Ah, qué tierno solía decir cuando yo contaba algo de Esteban de niño con ese aire de condescendencia. En su 30º cumpleaños horneé el pastel de chocolate con frambuesas que él siempre había pedido desde los 12 años. Era nuestra tradición. Llegué con el pastel entre las manos, pero Lucía me lo arrebató con una sonrisa tirante. Esteban ahora está siguiendo una dieta baja en carbohidratos. Carmen, pero gracias por el esfuerzo. El pastel terminó olvidado en la cocina mientras mi hijo, sin saberlo, comía los bocados gourmet que ella había mandado preparar. Yo callé y tragué el orgullo herido. Pensaba que quizá era cuestión de mundos distintos, que algún día podría verme como parte de su familia.
El compromiso llegó al poco tiempo, apenas un año después de que comenzaron a salir. Esteban me contó radiante que le había pedido matrimonio en un restaurante frente al mar. Lo abracé y fingí alegría mientras en el fondo sentía un vacío extraño como si estuviera perdiéndolo. Durante los preparativos me dejaron al margen. No me invitaron a las pruebas de menú, ni a elegir flores o pastel. Cuando insinué que me gustaría colaborar, Lucía respondió: «No te preocupes por nada, Carmen. Ya tenemos a los mejores profesionales. Tú solo ven bien arreglada ese día». Y así pasaron los meses hasta la víspera de la boda, cuando me decidí a tender un último puente. Armé un álbum lleno de fotos y recuerdos de Esteban, desde que dio sus primeros pasos hasta su título universitario. Cada página era un testimonio de nuestro esfuerzo y de su crecimiento. Llegué a la cena de ensayo con el paquete envuelto en papel plateado. Lucía me detuvo en la entrada resplandeciente en su vestido blanco. «Carmen, ¿viniste?», dijo con esa sonrisa vacía. «Claro que vine», contesté entregándole el paquete. «Hice esto para ustedes. Quizá quieran verlo juntos esta noche antes del gran día». Fue entonces cuando se inclinó hacia mí su perfume caro, envolviéndome, y me susurró aquellas palabras que jamás podré olvidar. «A partir de mañana solo eres historia antigua para esta familia. Ya hiciste tu parte, criaste a Esteban. Ahora él es mi marido, mi familia. Y tú solo eres equipaje extra. No nos avergüences aferrándote a él». Me quedé inmóvil sin poder creerlo. Antes de que lograra articular palabra, ella siguió: «De hecho, tal vez sea mejor que ni siquiera aparezcas mañana. Nos ahorras el drama, Carmen». No era como si alguien realmente esperara que yo estuviera allí. No recuerdo cómo salí de ese lugar, ni cómo conduje hasta mi casa. Solo tengo grabada la imagen de mí misma sentada al borde de la cama mirando aquel vestido azul petróleo que había comprado especialmente para la boda, mientras las lágrimas se deslizaban silenciosas por mis mejillas. Esa noche tomé una decisión que jamás pensé tomar. Por primera vez en la vida de Esteban no estaría allí para él. No me presentaría en la boda. Y esa decisión, que parecía mi rendición final, terminó siendo el desencadenante de una verdad devastadora que nadie estaba preparado para enfrentar. La mañana de la boda amaneció despejada, con un cielo azul intenso, de esos días perfectos con los que sueña cualquier novia. Me desperté antes que el reloj, los años de madrugar, marcados como un reloj interno en mi cuerpo. Por un instante me moví en automático. Preparé café, saqué el vestido del gancho, aparté los zapatos sencillos pero elegantes que había comprado para esa ocasión, los que usaría una madre orgullosa en la boda de su hijo. Entonces, las palabras de Lucía regresaron como un puñetazo en el estómago. «Solo eres equipaje extra». Me senté en la mesa de la cocina con las manos temblando alrededor de la taza de café, mientras el sol de la mañana dibujaba formas en el suelo de baldosas que yo misma había colocado años atrás, cuando no tenía dinero para contratar a nadie. Mi celular empezó a vibrar sin parar. Mensajes de familiares y amigos, todos en camino a la iglesia, todos preguntando dónde estaba yo. Ignoré cada uno. Después de una hora llegó la primera llamada de Esteban. La dejé pasar al buzón de voz, incapaz de escuchar su voz sin derrumbarme. Su mensaje sonaba preocupado, confundido: «Mamá, ¿dónde estás? Todos te estamos esperando. Por favor, llámame». Era la primera vez en 25 años que lo decepcionaba de forma consciente. El dolor era casi físico, como si me desgarrara por dentro. Pero las palabras de Lucía habían abierto una herida que llevaba tiempo ignorando. Durante años puse las necesidades de Esteban por encima de las mías.
Callé mis sentimientos, soporté comentarios hirientes y gestos condescendientes, todo por amor a mi hijo. Pero esa mañana algo diferente se encendía dentro de mí. Una voz que decía: «Tú también mereces respeto, tú también mereces dignidad». Por primera vez me estaba eligiendo a mí misma, en vez de a mi hijo. A las 10 en punto sonó el timbre. Era mi hermana Luisa todavía vestida para la boda, su rostro mezcla de preocupación e irritación. «Carmen, ¿qué diablos estás haciendo? Todos te están buscando. La ceremonia comienza en 1 hora». Le hice un gesto para que pasara incapaz de hablar, sin que se me escaparan las lágrimas. Nos sentamos en la sala. El vestido azul petróleo seguía colgado en la puerta del armario como un fantasma de lo que debía ser. «No voy», logré decir al fin. Luisa me miró como si le hubiera dicho que me iba a vivir a la luna. «¿Cómo que no vas? Es la boda de tu único hijo». Lucía me dijo que después de la boda ya no soy parte de su familia, que ni siquiera me presentara hoy. Mi hermana palideció, la indignación desplazando la confusión. «¿Ella dijo eso? ¿Te lo dijo en la cara?». Asentí mientras las lágrimas finalmente vencían mi autocontrol. Dijo que soy equipaje extra, que ya hice mi parte y ahora debo desaparecer. Luisa se dejó caer a mi lado apretando mis manos en las suyas. Durante un largo instante solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared. «Oh, Carmen», susurró al fin con la voz rota. «Siempre supe que había algo mal con esa chica. Ella lo ama a su manera». Traté de rescatar una chispa de esperanza para el futuro de Esteban. «No», Luisa negó con firmeza. «El amor no trata a las personas así. El amor no excluye. El amor no no humilla». Mientras hablábamos, mi celular seguía vibrando con mensajes y llamadas. Esteban cada vez más desesperado, amigos confundidos. La familia de Lucía curiosamente en silencio. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos. Imaginé a los invitados tomando asiento. Esteban nervioso en el altar. Lucía preparándose en algún cuarto lateral, probablemente satisfecha con mi ausencia. Este debía ser el comienzo del fin de mi papel como figura central en la vida de Esteban, un paso hacia las sombras, al rol de una presencia lejana, tolerada en fiestas y cumpleaños, siempre al margen. Pero el destino tenía otros planes. Poco después del mediodía, cuando las campanas deberían estar anunciando la unión de la nueva pareja, mi celular volvió a sonar. Era Luisa, que había regresado de mala gana a la iglesia a mi petición. Su voz temblaba tanto que apenas entendí sus palabras. Carmen, susurró como si temiera ser escuchada. La boda no se celebró. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que no se celebró? Esteban descubrió... Dios, Carmen es tan terrible. Descubrió todo sobre Lucía momentos antes de la ceremonia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Descubrió que ella lo estaba engañando con su jefe desde hace meses. Y hay más, mucho más. Su familia está en bancarrota, Carmen. Necesitaban el dinero de Esteban para salvarse. Ese famoso acuerdo prenupcial, en el que tanto insistieron, no era más que una trampa para desviar lo que él ganara en el futuro hacia las cuentas de la familia de Lucía. Sentí que el suelo giraba bajo mis pies. Mientras todo encajaba de golpe, los comentarios que hacían sobre el sueldo que tendría Esteban, la obsesión de Lucía por manejar hasta el más mínimo detalle de las finanzas. Recordé cómo durante el compromiso su padre me había dicho con una sonrisa que nunca olvidé: «Tu lucha terminó, Carmen. Ahora es nuestro turno de cuidar de Esteban». No era amor. Nunca lo fue. Era un plan perfectamente calculado para exprimir a mi hijo, para apoderarse de todo lo que él había alcanzado con esfuerzo, de todo lo que nosotros habíamos construido juntos. «¿Cómo está Esteban?», fue lo único que pude articular con una voz que ni yo misma reconocía. Luisa guardó silencio varios segundos.
Solo escuchaba su respiración entrecortada. Destrozado respondió al fin, pero también firme. «Debiste verlo, Carmen». Cuando enfrentó a Lucía delante de todos, parecía otro, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Colgué y me quedé quieta procesando lo imposible, la boda frustrada, la traición, el engaño económico. Y lo que debía haber sido mi ausencia vergonzosa, paradójicamente, terminó por salvarme de presenciar la humillación pública de mi hijo. Con una amarga ironía pensé que tal vez debería agradecerle a Lucía por mantenerme lejos ese día. El resto de las horas pasaron como en un trance febril. Mi teléfono no dejaba de sonar. Cada notificación traía nuevos rumores, invitados saliendo conmocionados, la familia de Lucía, inventando versiones para cubrirse, echando la culpa a Esteban de haberla abandonado en el altar. Y en medio de todo, mi hijo, con quien aún no había podido hablar cara a cara. Cerca de las 3 de la tarde, un golpe seco en la puerta me hizo dar un brinco. Abrí, y allí estaba Esteban, todavía con el traje de la boda, la corbata suelta y los ojos enrojecidos. Sin pronunciar palabra entró y me abrazó con tanta fuerza que apenas pude respirar. Mamá murmuró contra mi cabello. «¿Tú sabías?» Sentí que el corazón se me hacía pequeño. Saber qué hijo sobre Lucía, sobre quién es en realidad. Me aparté suavemente para mirarlo de frente. Sabía que no me quería cerca. Sabía que me despreciaba. Pero no Esteban. No sabía lo de la infidelidad ni los planes económicos de su familia. Él asintió despacio, digiriendo mis palabras. «Ella te dijo que no vinieras a la boda, ¿verdad? Por eso no estabas». No pude mentirle. Nunca pude. La noche anterior me dijo que después de la boda ya no sería parte de tu vida. Que mejor ni apareciera. Su expresión se endureció, una mezcla de dolor y furia cruzándole el rostro. ¿Y le creíste? ¿De verdad pensaste que yo permitiría algo así? Sus palabras me atravesaron como un rayo. Yo, que lo había criado sola, que conocía su corazón como nadie, ¿había dudado tanto de él? La respuesta me dolía reconocerla. Sí, lo había creído. No por falta de confianza en Esteban, sino porque vi el dominio que Lucía ejercía sobre él, cómo lo transformaba en alguien irreconocible cuando estaba a su lado. Esteban se dejó caer en el sofá cubriéndose el rostro con las manos. «Lo sé», murmuró entre los dedos, «lo sé». Me senté a su lado y posé mi mano en su hombro. «¿Qué pasó en la iglesia? Quiero escucharlo de ti». Esteban respiró hondo, como buscando valor. Roberto, mi padrino, recibió fotos de Lucía con su jefe Carlos. Fotos recientes de hace apenas 2 semanas. No había dudas de lo que pasaba entre ellos. Tragó saliva. Roberto me las enseñó minutos antes de la ceremonia. Al principio creí que era un error, que serían viejas de antes de conocernos. Pero no. La fecha estaba ahí marcada y ella llevaba el brazalete que le regalé en nuestro último aniversario. Su voz se quebró. La enfrenté en la sala donde se preparaba. Primero lo negó todo. Luego dijo que había sido un error, un instante de debilidad. Pero entonces su prima Mariana, pasada de copas y nerviosa, soltó lo del acuerdo prenupcial. Y cómo su padre había celebrado la noche anterior, convencido de que sus problemas económicos quedarían resueltos después de la boda. Cerré los ojos sintiendo el peso insoportable de la traición que Esteban había vivido. No era solo una infidelidad, era una trampa urdida con frialdad, una red de mentiras tendida por quienes debieron protegerlo. Fue ahí cuando entendí, continuó mi hijo con voz más firme, que nunca se trató de mí, sino de lo que yo podía darles. Mi sueldo futuro, mi carrera, mis contactos, todo era parte de su plan.
¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Una sonrisa triste asomó en sus labios. Caminé hasta el altar no para casarme, sino para decirle a todos que la boda estaba cancelada, que Lucía me había traicionado y que nuestra relación se había terminado. Imaginé la escena, mi hijo siempre tan reservado de pie, frente a 200 invitados desnudo de orgullo, pero lleno de coraje revelando la verdad. La valentía que debió de tener me dejó sin aliento. Su familia enloqueció, añadió. El padre de Lucía me amenazó ahí mismo delante de todos. Dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo. La madre de Lucía empezó a vociferar que yo estaba dejando en ridículo a su hija, y en seco Lucía se detuvo. Se le notaba el dolor en la voz. Fue como verla cambiar de máscara, todo su encanto se esfumó. Me llamó cobarde, dijo que estaba exagerando, que todos se engañan, que yo estaba arruinando lo mejor que me había pasado en la vida. Tomé su mano entre las mías y la apreté con cuidado. «Lo siento muchísimo, hijo», él respondió apretando la mía. Sus ojos se encontraron con los míos firmes y heridos. «¿Sabes qué fue lo que más me lastimó?», preguntó con la voz casi quebrada. «No fue la infidelidad, ni siquiera descubrir el juego sucio con el dinero. Fue entender que ella quería apartarte de mí, que te trató como algo desechable». Su tono se rompió. «Tú que lo diste todo por mí, que jamás ni una sola vez me dejaste sola». Las lágrimas que venía conteniendo desde que llegó por fin me vencieron. «Oh, Esteban, y hoy cuando no estabas primero me encendí de rabia. Pensé que me habías dejado justo cuando más te necesitaba, pero ahora lo comprendo. Ella te empujó a eso. Te hizo creer que era lo que yo quería. Nunca debí haberle dado crédito», confesé tragándome la culpa. «Tendría que haber estado allí para ti, dijera lo que dijera». Esteban negó con la cabeza rotundo. «No, mamá. Tal vez fue lo mejor. Te ahorraste ese espectáculo. Y de forma extraña tu ausencia me permitió ver más claro. Cuando entendí que tú, la persona más constante y confiable de mi vida, no estabas en la iglesia, fue como si algo hiciera clic dentro de mí. Empecé a cuestionarlo todo. El silencio se instaló entre nosotros, solo interrumpido por los pájaros del jardín y por el timbre ocasional del celular, que a esas alturas ignorábamos por completo. «¿Qué viene ahora?», pregunté por fin. Esteban se pasó la mano por el cabello, ese gesto suyo de toda la vida cuando piensa hondo. «No lo sé del todo. Toca resolver lo práctico, cancelar la luna de miel, devolver los regalos. Y supongo que su familia no se quedará de brazos cruzados. El padre de Lucía tiene contactos y, por lo que se ve, anda desesperado por dinero. Lo enfrentaremos juntos», afirmé notando cómo me brotaba una determinación nueva. «Sea lo que sea». Esteban esbozó la primera sonrisa auténtica que le veía en meses. «Juntos», asintió apretándome la mano. Esa noche, mientras él dormía en la habitación que he conservado intacta para él, todos estos años me quedé en el porche trasero mirando las estrellas. El dolor por lo que estaba atravesando mi hijo era hondo y verdadero, pero en secreto sentí también un pequeño alivio, como si nos hubiéramos librado por poco de algo peor que una boda cancelada, años de manipulación, aislamiento y abuso financiero y emocional. Lo que entonces ignoraba era que aquello no había terminado. En realidad, lo ocurrido ese día fue apenas el preludio de una contienda mayor. Una batalla que pondría a prueba no solo nuestra resistencia, sino también la dignidad y lo que somos de verdad. A la semana de la no boda, como empecé a llamarla en mi cabeza, la tormenta que temía por fin nos alcanzó. Primero corrieron murmullos, pequeñas ondas que se expandieron por nuestra comunidad relativamente chica. Luego, casi de la noche a la mañana, se convirtió en tsunami.
La versión de Lucía empezó a circular en redes. La novia abandonada deshecha por un novio inseguro, que cayó en las manipulaciones de una madre posesiva. Colgó una foto con el vestido de novia, el maquillaje corrido artísticamente y la leyenda: algunas personas no saben cuándo dar un paso atrás. Algunas madres no pueden cortar el cordón umbilical. Los comentarios inundaron su muro desconocidos, dándole apoyo a amistades, exigiendo saber qué clase de hombre deja plantada a una mujer y qué clase de madre se mete en la relación de su hijo adulto. Su relato era persuasivo, emotivo y totalmente inventado. «Ignóralo», le aconsejé a Esteban cuando me mostró las publicaciones con el rostro pálido de rabia. La gente que importa conoce la verdad. Pero pronto vimos que no era tan sencillo. Las mentiras tienen piernas largas, como decía mi abuela, y las de Lucía iban corriendo un maratón. Empecé a notar miradas raras en el súper, conversaciones que se cortaban en seco cuando me acercaba a la farmacia. Una antigua compañera de la escuela me escribió para preguntar si de veras había arruinado la boda de Esteban por celos. Incluso el párroco, que nos ha visto crecer, me llamó para hablar de dejar que los hijos tomen su propio camino. La indignación me duró poco. La sustituyó algo más punzante: la vergüenza. No porque creyera sus calumnias, sino porque tras tantos años de sacrificio en silencio y de mantener la frente en alto, ahora me pintaban como la villana en un cuento ajeno. Esteban, mientras tanto, libraba su propia guerra. Uno de los socios del despacho donde trabajaba casualmente, amigo del padre de Lucía, comenzó a cuestionar su criterio y su estabilidad emocional. Clientes que él había ganado a pulso, de pronto, dudaban en seguir con él. Y entonces, una mañana nublada de jueves, unos 10 días después de la boda, truncada, cayó la bomba. Una carta oficial entregada por un mensajero con gesto serio, dirigida a mí. Abrí el sobre con las manos temblorosas y me encontré con una notificación legal. La familia de Lucía me demandaba por difamación, daños emocionales y, lo más absurdo, interferencia en relaciones contractuales. Llamé de inmediato a mi amiga Clara, asistente legal, en un despacho grande del centro. Clara llegó directo a mi casa después de su jornada, el gesto serio mientras repasaba cada línea del documento. «Esto es pura intimidación», Carmen dijo al fin, dejando los papeles sobre la mesa de la cocina. «Quieren asustarte. Eso de interferencia en relaciones contractuales no es más que una forma elegante de decir que arruinaste su plan económico». «Plan económico», repetí atónita. Clara me miró con sorpresa. «¿No lo sabías? La familia de Lucía está prácticamente quebrada. Su padre perdió millones en malas inversiones estos últimos años. Dependían de la boda para estabilizar sus finanzas». Sentí que esas palabras me caían como un bloque de piedra en el estómago. Entonces comprendí: nunca se trató de amor. Ni por un instante. Todo giraba en torno al dinero, al poder, a asegurar su futuro financiero. Y cuando decidí no aparecer en la boda, un acto de pura autopreservación, después de tanto desgaste, le di a Lucía la excusa perfecta para reescribir la historia. No podía quedar como la novia infiel y calculadora, así que me convirtió en la madre amargada y controladora, incapaz de soltar a su hijo. Era perverso y brillante. Al día siguiente Esteban llegó con una carta similar. Entró pálido, arrojando los papeles sobre la mesa. «También me están amenazando con demandarme. El padre de Lucía dijo que si no limpio su nombre en público te arrastrará tú a los tribunales, que te va a destruir económicamente». Sentí el corazón acelerarse. Esteban acababa de salir de la Facultad de Derecho. Aún tenía deudas de estudios y apenas iniciaba su carrera.
Una demanda, aunque fuera absurda, podía destrozarlo antes de consolidarse profesionalmente. «¿Qué piensas hacer?», pregunté con miedo a la respuesta. Esteban apretó los puños en su mirada, había una determinación feroz que me recordó al niño que se plantaba ante matones más grandes para defender a un compañero indefenso. «Voy a luchar, mamá. Voy a luchar por los dos». Esa noche, sin poder dormir, recordé algo que Lucía me había dicho meses atrás, con ese tono arrogante suyo. «Tú no entiendes cómo funciona el mundo, Carmen. La percepción lo es todo. La gente cree lo que ve, no lo que es verdad». En eso tenía razón, la percepción importa. Y a ella le creían porque interpretaba bien el papel de víctima. Si la apariencia era su arma, nosotros necesitábamos combatir con la verdad. No a escondidas ni con medias tintas, sino de frente en público. Y yo guardaba justo lo que hacía falta. Al día siguiente, revolví mi pequeño despacho en casa sacando cada prueba que había guardado. Casi por instinto, a lo largo de los años, correos que Esteban me había reenviado, donde Lucía hablaba sin tapujos de sus expectativas económicas, capturas de mensajes de texto, donde lo reprendía por hacer trabajo pro bono, en vez de buscar ganancias reales, y lo más contundente, una copia del acuerdo prenupcial que Esteban me pidió revisar, plagado de cláusulas tan abusivas que cualquier juez notaría la intención detrás. Cuando él regresó del trabajo, desplegué todo sobre la mesa del salón. «Mira», le señalé, «tenemos nuestra propia arma, la verdad». Él revisó los documentos, asintiendo lentamente. «Sí, es evidencia, pero ¿cómo la usamos contra ellos? Si lo publicamos así, parecerá venganza y reforzará su versión de que somos rencorosos». Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón. Había que ser inteligentes. Tienes razón. No basta con soltarlo en redes. Necesitamos ayuda profesional. Fue Clara quien nos dio la salida al día siguiente. «Conozco a un periodista de investigación», nos dijo. «Se llama Paulo Méndez. Se ha especializado en destapar fraudes financieros y tramas empresariales. Si tienen pruebas sólidas, él puede convertirlo en un reportaje serio, no en chisme de redes». La idea era perfecta. Un reportaje investigativo tendría una credibilidad que nuestras palabras jamás alcanzarían. Y lo más importante, cambiaría el foco de un drama familiar, inventado a un fraude económico real, donde debía estar. Paulo nos recibió en un café discreto del centro, un hombre bajo de barba entrecana y mirada aguda que parecía analizar cada sílaba. Escuchó todo en silencio, apuntando en un cuaderno. «Lo que tienen es fuerte», dijo al final, «sobre todo el acuerdo prenupcial y los registros de la familia de Lucía, pero necesito más. Necesito confirmación independiente. No sé si». Durante 2 semanas, Paulo trabajó sin descanso. Rastreó los negocios fallidos de la familia, entrevistó ex-empleados de sus empresas hundidas. Incluso consiguió una declaración anónima de un empleado bancario que manejaba sus cuentas en números rojos. Mientras tanto, la campaña de Lucía contra nosotros se intensificó. Dio una entrevista llorosa a una revista local, contando cómo yo había envenenado a Esteban contra ella, cómo no soportaba compartirlo con otra mujer. Su familia empezó a llamar a contactos profesionales de Esteban, insinuando que era emocionalmente inestable e incapaz de manejar casos serios. La presión era asfixiante. Esteban volvía cada noche más cansado, los ojos hundidos de tantas horas sin dormir. Yo misma apenas podía salir de casa sin sentir miradas inquisitivas, murmullos cortados en seco y el juicio silencioso de vecinos a quienes conocía de toda la vida.
Exactamente un mes después de la boda frustrada apareció publicado el reportaje de Paulo. Detrás de la boda cancelada, los manejos financieros de la familia Ramírez. Ocupaba 2 páginas enteras en el diario más prestigioso de la región, con una versión digital aún más amplia. Era implacable en su detalle. Describía las quiebras sucesivas de las empresas del señor Ramírez, los créditos impagos, las denuncias de fraude cerradas discretamente fuera de los tribunales. Incluía el análisis de juristas independientes sobre el acuerdo prenupcial al que calificaban de depredador y éticamente dudoso. Y sí, también mencionaba el romance extramarital que precipitó la ruptura de la boda, con fotos borrosas pero reconocibles de Lucía y su jefe, en un restaurante elegante. La reacción fue inmediata. Los comentarios en línea no tardaron en aparecer esta vez, no contra Esteban ni contra mí, sino contra Lucía y su familia. Así que quería su dinero, no su amor. ¡Qué madre tan valiente! Imagínate que te traten así después de criar solas a tu hijo. Los Ramírez son cazafortunas puro y simple. La marea había cambiado. La verdad expuesta a plena luz hacía lo que nuestras voces solas jamás habían podido lograr. Esa noche Esteban y yo nos sentamos en el porche con una taza de té en silencio. Por primera vez en semanas, no había tensión, solo cansancio compartido y un tenue hilo de esperanza. ¿Crees que se acabó?, pregunté finalmente. Esteban levantó la mirada hacia las estrellas antes de responder. No lo sé. Ahora su familia está acorralada y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Luego se volvió hacia mí con los ojos más claros de lo que habían estado en meses. Pero al menos ahora estamos peleando con armas iguales. La verdad contra sus mentiras. Asentí entendiendo lo que sus palabras no decían. Puede que la batalla no hubiera terminado, pero al menos ahora teníamos una verdadera oportunidad. Y sobre todo nos teníamos el uno al otro. El lazo que Lucía intentó romper con tanta saña estaba más fuerte que nunca. Lo que no sabía aquí, aquella noche tranquila en el porche, era que los Ramírez aún tenían preparado un golpe final tan audaz y temerario que nadie podría haberlo previsto, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. La calma tras el reportaje de Paulo fue como el ojo del huracán, un instante de paz antes de la siguiente tormenta. Durante 2 semanas respiramos un poco más libres. Las miradas acusadoras disminuyeron. Empezaron a llegar mensajes de apoyo. Incluso clientes que se habían distanciado del bufete de Esteban regresaron admitiendo que habían sido mal informados. Yo debí sospechar de ese silencio por parte de los Ramírez. Gente como ellos no desaparece sin más cuando queda expuesta. Suelen contraatacar de formas imprevisibles. La represalia llegó un miércoles cualquiera. Esteban estaba en el juzgado defendiendo un caso y yo hacía la compra en el supermercado. Sonó mi celular con un número desconocido. Normalmente lo habría dejado sonar, pero contesté. La señora Carmen Álvarez, preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo. Soy el detective Martins de la Policía Judicial. Necesitamos que se presente en la comisaría cuanto antes para rendir declaración. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Declaración sobre qué?, pregunté. Hubo una pausa, el ruido de papeles al pasar. Tenemos una acusación formal contra usted por extorsión, chantaje y amenazas contra la familia Ramírez. La bolsa se me resbaló, naranjas rodaron por el pasillo del súper. Eso es absurdo, yo nunca... Se lo aconsejo encarecidamente. Venga acompañada de un abogado, interrumpió el detective en tono más suave. Dejé la compra allí mismo y manejé a casa en estado de shock, con las manos temblando al punto de apenas poder abrir la puerta. Una vez dentro llamé a Esteban. Salió del tribunal en cuanto escuchó mi voz quebrada. Para cuando llegó ya habían
y ha encontrado en la puerta la notificación oficial, una citación donde se detallaban las acusaciones. Según la denuncia, yo había amenazado a los Ramírez con difundir información falsa, a menos que me pagaran una fuerte suma de dinero para guardar silencio. «Esto es inventado por completo», dijo Esteban, rojo de rabia mientras leía el documento. «Quieren criminalizar el hecho de que sacamos la verdad a la luz. Pero ¿cómo pueden armar algo así?». Yo apenas pude responder. «No necesitan pruebas». Esteban se pasó la mano por el cabello frustrado. «Para abrir una investigación no siempre. Y seguramente fabricaron algo, correos falsos, grabaciones editadas, lo que sea, para darle apariencia de credibilidad». Y ahora mi voz sonó pequeña incluso a mis propios oídos. «Ahora», dijo Esteban con firmeza, «vamos a pelear. Y esta vez no solo por nuestra reputación, sino por tu libertad». A la mañana siguiente nos presentamos en la comisaría. Esteban había pasado la noche entera preparando una defensa inicial mientras yo lo asistía desde la mesa de la cocina, recordando cada detalle de mis interacciones con los Ramírez. La comisaría era un edificio viejo e imponente en pleno centro de la ciudad. Mientras subíamos los escalones de la entrada, vi a un pequeño grupo de reporteros agolpados. Alguien había filtrado la acusación a la prensa. «No digas nada», murmuró Esteban, rodeándome con su brazo para protegerme mientras avanzábamos rápido entre las cámaras y micrófonos. «Ni una palabra». El detective Martins, un hombre de mediana edad, con mirada cansada y rostro impenetrable, nos condujo a una sala de interrogatorios. Para mí, que jamás había estado al otro lado de la ley, era algo irreal. «Señora Álvarez», empezó tras encender la grabadora. «¿Está al tanto de las acusaciones en su contra?» «Sí», respondí sorprendida por la firmeza de mi propia voz, «y son completamente falsas». Esteban intervino con tono profesional. «Detective, quiero dejar constancia de que mi madre rechaza categóricamente las acusaciones y que colaboraremos plenamente, confiando en que la verdad saldrá a la luz». Fueron 2 horas interminables. Me preguntaron sobre cada encuentro con Lucía y los Ramírez, sobre mis motivos para no asistir a la boda, sobre lo que buscaba al participar en el reportaje que los desenmascaró. Contesté con la verdad, pero conforme avanzaba el interrogatorio, percibí algo inquietante en el tono del detective. Parecía tener ya un veredicto en mente, como si solo cumpliera un trámite. Al salir, Esteban estaba rígido. «No es imparcial», murmuró mientras caminábamos hacia el coche. Alguien le marcó el camino. Sentí el estómago caer. «¿Crees que la familia de Lucía tiene contactos dentro de la policía?» «Quizá no de manera directa», respondió. «Pero su padre tiene dinero e influencia suficiente para abrir puertas. Y cuando hay desesperación, la ética no importa». En los días siguientes todo empeoró. La noticia se filtró a la prensa local distorsionada. Madre, acusada de extorsionar a la familia de la exnovia de su hijo. Mi nombre y mi foto aparecían en todas partes. En el pequeño salón de belleza donde trabajaba a medio tiempo, me pidieron amablemente que tomara una licencia hasta que se aclarara la situación. Vecinos que habían vuelto a saludarme tras el reportaje de Paulo volvían a evitar mi mirada. El aislamiento me consumía. Una noche, revisando papeles con Esteban en la cocina, rompí en llanto. «Tal vez deberíamos rendirnos», susurré. «Tal vez deberíamos decir lo que quieren oír, retractarnos públicamente». Esteban dejó los documentos y me tomó las manos. «Mamá, mírame», dijo con los ojos firmes. «Eso es lo que buscan quebrarnos, que dudes de la verdad, que te sientas tan acorralada, que aceptes cualquier trato con tal de acabar esto. ¿Y si lo logran? ¿Y si me arrestan por algo que no hice? Eso no va a pasar», aseguró con convicción.
Tenemos la verdad de nuestro lado. Y ahora tenemos algo más. ¿Qué? Una leve sonrisa cruzó su rostro. ¡Ayuda! Paulo está indignado por este intento de criminalizar a la prensa y ya investiga los lazos de Martins con los Ramírez. Y Clara consiguió que su jefe, uno de los abogados penalistas más reconocidos de la ciudad, tome nuestro caso pro bono. Por primera vez en días sentí un destello de esperanza. No estábamos solos. La semana siguiente, la situación dio un vuelco. Paulo publicó un nuevo reportaje esta vez, centrado en las irregularidades de la investigación en mi contra. Descubrió que el detective Martins tenía un hijo trabajando en una de las pocas empresas aún en pie del señor Ramírez. Un claro conflicto de intereses que jamás mencionó. Al mismo tiempo, nuestro nuevo abogado, el Dr. Vieira, presentó una petición formal cuestionando la validez de las supuestas pruebas, exigiendo peritaje forense para verificar su autenticidad. La presión comenzó a trasladarse, ya no hacia nosotros, sino contra los Ramírez y el sistema que intentaban manipular. 3 días después de la petición, Vieira nos llamó. Su voz habitualmente serena sonaba cargada de emoción. «La Fiscalía está considerando archivar el caso», dijo. «Las pruebas no resisten un examen serio y no quieren exponerse a la vergüenza de seguir adelante con una acusación tan evidentemente fabricada». Esteban y yo nos abrazamos entre lágrimas de alivio, pero la alegría se quebró con la segunda parte de la noticia. Hay una condición. Los Ramírez proponen retirar las acusaciones si ustedes firman una retractación pública del reportaje de Paulo y aceptan un acuerdo de confidencialidad. Sentí hervir la rabia. Incluso acorralados querían silenciarnos, obligarnos a negar la verdad. No respondí con una firmeza que me sorprendió. No voy a mentir para salvar su reputación. No voy a desmentir la verdad. Esteban sonrió con orgullo. Doctor Vieira, nuestra respuesta es no. Dígales que estamos listos para llegar hasta el final. Era una apuesta peligrosa. Desafiábamos abiertamente a una familia poderosa y desesperada, pero algo en mí había cambiado para siempre. El miedo que me había paralizado semanas atrás fue reemplazado por una firmeza inquebrantable. Había pasado gran parte de mi vida cediendo, adaptándome, sacrificando mi dignidad para no incomodar a otros. Ya no más. Así que cuando nuestro rechazo llegó a oídos de los Ramírez, ocurrió lo inesperado, se echaron atrás. 2 semanas después el caso quedó oficialmente archivado por falta de pruebas. El detective Martins fue apartado por el evidente conflicto de intereses. Y lo más sorprendente, Lucía y su familia desaparecieron casi de un día para otro, mudándose a algún lugar lejano donde sus apellidos y reputaciones no estuvieran manchados por la verdad revelada. La tormenta había terminado, pero en los meses siguientes descubrimos que había dejado tanto destrucción como renacimiento a su paso. Es curioso cómo la vida nos marca, cómo ciertas experiencias se imprimen en lo más profundo y cambian no solo lo que somos, sino también nuestra forma de mirar el mundo. Tras el archivo del caso lo comprobé en carne propia. La sensación de alivio fue seguida de un proceso más complejo, sanar algo que liberaba, pero que también dolía. Lo más difícil fue aceptar que incluso con la vindicación pública, algunas heridas no cerrarían del todo. Hubo vecinos que siguieron manteniendo la distancia. Algunas amistades nunca se recuperaron. La duda, una vez sembrada, es como una semilla que persiste. Esteban también tuvo sus luchas, aunque su carrera en el despacho empezó a remontar libre de las acusaciones falsas. El golpe emocional de la traición de Lucía lo volvió más cauto y reservado. Se refugió en el trabajo con una intensidad que a veces
Me inquietaba como si quisiera borrar recuerdos con puro esfuerzo. «Necesitas darte tiempo», le susurraba en las noches en que lo encontraba aún encorvado, sobre expedientes a las 2 de la madrugada, los ojos cansados. El dolor no se borra ignorándolo. «Estoy bien, mamá», me contestaba siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo tengo mucho trabajo». Pero también había instantes de verdadero crecimiento entre nosotros. Una noche, medio año después de todo, estábamos en el porche, viendo cómo se acercaba una tormenta de verano. El aire cargado de humedad y los relámpagos iluminando de vez en cuando el cielo oscuro. «¿Sabes qué es raro?», dijo de repente Esteban, rompiendo el silencio cómodo. Miro atrás y veo todas las señales que pasé por alto con Lucía, la manera en que hablaba de dinero, cómo trataba de aislarme de quienes me querían, cómo reaccionaba cuando yo mencionaba los casos pro bono. «Siempre es más fácil reconocer los patrones», después le respondí suavemente. «Pero no es solo eso», añadió girando hacia mí sus ojos serios bajo la luz tenue del porche. «Me pregunto por qué las ignoré, por qué quise tanto creer en ella, que estuve dispuesto a sacrificar lo que de verdad importaba». Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces, aunque nunca me atreví a formularla. ¿Cómo pudo mi hijo tan inteligente y sensible caer tan rendido ante alguien como Lucía, creo, que estaba tratando de llenar algo? Continuó despacio, como si descubriera la verdad al decirla. «Desde que papá se fue siempre sentí que algo en mí estaba roto, que no era suficiente. Y Lucía parecía tan perfecta, tan completa. Pensé que con ella yo también estaría completo». Mi corazón se encogió. Todos esos años de sacrificios para protegerlo del abandono, y aún así, ella había encontrado una grieta por donde entrar. «Esteban, nunca fuiste insuficiente. Nunca». «Lo sé ahora», respondió con una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Irónicamente, gracias a Lucía. Si no hubiera entrado a nuestras vidas y puesto todo patas arriba, quizá nunca me habría enfrentado a ese miedo. Nunca habría entendido que soy suficiente tal como soy». En ese momento, cuando las primeras gotas gruesas empezaron a caer, sentí una paz inesperada entre nosotros. Comprendí que a veces las tormentas más violentas son las que traen los cambios necesarios. En mi caso, la transformación fue más lenta, pero igualmente profunda. Después de décadas definiéndome casi solo como madre y como sacrificio, comencé a reencontrar partes de mí que llevaba olvidadas. Retomé la pintura pasión que había dejado cuando Esteban era un bebé, primero con acuarelas pequeñas, luego con lienzos más grandes, dejando que los colores expresaran lo que las palabras no podían. La primera vez que Esteban vio uno de mis cuadros terminados se quedó parado en el umbral del cuarto, que había convertido en estudio improvisado, con los ojos abiertos de asombro. «Mamá, esto es increíble. No sabía que sabías pintar así. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes», contesté con una sonrisa juguetona. Era verdad. Partes de Carmen la mujer, no solo Carmen la madre, estaban despertando tras un largo letargo. Con el ánimo de Clara también empecé a acudir a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por pérdidas o transiciones grandes en sus vidas. Al principio solo iba a escuchar intimidada por la idea de compartir mi historia con desconocidas. Con el tiempo logré recuperar mi voz, y lo más valioso, encontré una comunidad de mujeres que sabían lo que era ser llevadas al límite y aún así mantenerse en pie. Fue en ese grupo donde conocí a Teresa, una psicóloga dedicada a acompañar a personas en la reconstrucción de sus vidas. Tras escuchar mi relato, me hizo una propuesta inesperada. ¿Alguna vez has pensado en utilizar tu experiencia para ayudar a otras mujeres? Tenemos un programa de mentoría para quienes atraviesan situaciones semejantes
Y creo que serías una guía extraordinaria. La idea de que mi dolor pudiera transformarse en una herramienta útil para otras, en un faro en medio de sus tormentas, encendió algo profundo dentro de mí. Empecé a capacitarme con Teresa, aprendiendo a brindar apoyo sin cargarme de más. 6 meses después de que el caso quedara cerrado, di mi primera charla ante un grupo reducido de mujeres. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayeron las notas, pero al comenzar a guiar, las palabras brotaron solas. Mi nombre es Carmen. Durante gran parte de mi vida pensé que amar significaba anularse, que ser fuerte era soportar en silencio. Estoy aquí para decirles que estaba equivocada. Los ojos de las asistentes, algunas con cicatrices visibles y otras con heridas ocultas, estaban fijos en mí. Sentí una conexión inmediata nacida de la empatía compartida. La verdadera fortaleza no está en cuánto dolor pueda resistir callada, sino en saber cuándo levantar la voz, cuándo poner límites, cuándo decir, no, esto no es aceptable. Y a veces la verdadera fuerza está en pedir ayuda cuando más lo necesitas. Al pronunciar esas frases comprendí que no solo estaba apoyando a aquellas mujeres, también consolidaba aprendizajes que yo misma aún necesitaba, que mi dignidad valía tanto como la de cualquiera, que el amor genuino jamás exige que te achiques y que incluso después de los 50 todavía podía descubrir nuevas facetas de mí misma. Esteban me esperaba a la salida con un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Cuando terminé de despedirme de las mujeres que querían compartir sus historias, vi el orgullo en sus ojos. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Transformador», contesté con sinceridad, sintiendo una ligereza que no recordaba en años, tanto para ellas como para mí. En el camino a casa conversamos sobre el futuro, un tema que en medio de la crisis con los Ramírez parecía un lujo inalcanzable. Esteban pensaba en abrir su propio despacho enfocado en víctimas de fraudes financieros. Yo en matricularme en algún curso de consejería para complementar mi labor de mentora. «¿Sabes qué es lo más increíble?», mamá dijo en un semáforo. «Hace un año apenas sobrevivíamos. Ahora estamos viviendo de verdad». Sus palabras resumían la transformación que habíamos atravesado. Lo que parecía destinado a destruirnos nos obligó a crecer de formas impensables. Esa noche, en mi pequeño estudio, inicié una nueva pintura, no de la tormenta que habíamos sufrido, sino del amanecer que llegó después con colores cálidos de esperanza, extendiéndose en el horizonte. Mientras el pincel recorría el lienzo, pensé en el camino que nos trajo hasta allí, en aquellas palabras venenosas que Lucía me susurró, la víspera de la boda que nunca ocurrió. «A partir de mañana solo eres historia antigua para esta familia». Tenía razón, pero no como ella creía. Ese mañana nunca llegó. En su lugar floreció un futuro distinto, inimaginable incluso para mí. Un porvenir donde yo ya no era equipaje en la vida de mi hijo, sino una mujer reencontrando su fuerza, donde el vínculo entre Esteban y yo, puesto a prueba hasta el límite, emergía no solo intacto, sino más fuerte y sano que nunca. Un futuro en el que nuestras cicatrices no eran símbolos de vergüenza, sino medallas de supervivencia. Y mientras los tonos se fundían en el lienzo, sentí una gratitud inmensa por ese nuevo amanecer, no solo por lo que era, sino por el precio que pagamos para alcanzarlo. Un costo alto, doloroso, pero que había valido la pena. Ha pasado un año desde que pinté aquel amanecer. Hoy ese cuadro ocupa un lugar central en mi sala, recordándome a diario que la oscuridad siempre termina cediendo a la luz. El tiempo, ese maestro de cambios sutiles, hizo su trabajo, no borró las cicatrices, pero sí las integró en el tejido de nuestras vidas. Esteban prosperó de una manera que llena mi corazón de orgullo.
Abrió su propio bufete pequeño pero en expansión dedicado a defender a víctimas de fraudes y abusos legales. Ese trabajo le da un sentido que su empleo anterior nunca alcanzó. Verlo convertir su propio dolor en fuerza para ayudar a otros me recuerda cada día el hombre extraordinario en el que se convirtió. Cada caso es diferente, me dijo en una de nuestras cenas de domingo, ya una tradición sagrada. Pero el patrón es siempre el mismo: personas vulnerables, explotadas por quienes debían protegerlas. Te veo en cada cliente, mamá, y recuerdo por qué escogí este camino. En cuanto a mí, mi propio recorrido empezó a abrirse en direcciones inesperadas. La labor de mentoría creció más de lo que jamás pensé. Comencé a dar charlas con regularidad en centros comunitarios, refugios para mujeres y hasta en universidades de la región. Mi mensaje se fue transformando, ya no hablaba solo de mi historia, sino de cuestiones más amplias. Las dinámicas de poder en las relaciones, cómo detectar señales de manipulación emocional, la importancia de mantener tu identidad incluso en los vínculos más cercanos. Y sí, terminé un curso formal de consejería. A los 53 años volví a ser alumna sentada entre jóvenes, de 20 absorbiendo conocimiento, con una sed que solo la vida y sus cicatrices pueden despertar. Al inicio me sentí fuera de lugar, incluso un poco ridícula por empezar tan tarde. Pero pronto descubrí que mi visión era valorada tanto por profesores como por compañeros. Tú has vivido lo que nosotros apenas estudiamos, me dijo una chica de 22 años, después de que compartiera mi experiencia en un debate. Eso cambia por completo la manera de aprender. La pintura seguía siendo mi refugio íntimo, un espacio sagrado para los días en que las palabras no bastaban. Mi pequeño estudio improvisado terminó ocupando la habitación extra que antes guardaba cajas y recuerdos. Ahora sus paredes eran un caleidoscopio de emociones, algunas oscuras y densas, otras radiantes y llenas de vida. Hace 6 meses, para mi sorpresa, una galería local me invitó a participar en una muestra colectiva sobre arte y sanación. La inauguración fue surreal, ver a desconocidos parados frente a mis cuadros, buscando significados propios en los colores que yo había vertido desde el alma. Esteban me acompañó toda la noche firme a mi lado. En un momento, noté que observaba en silencio una obra específica, aquella que pinté en los días más oscuros del proceso legal. Eran tonos de azul profundo y violeta con apenas un destello dorado en el horizonte. Así se sintió, ¿verdad?, dijo suavemente sin apartar la mirada. Como si nos ahogáramos agarrados solo a una chispa de esperanza. Asentí conmovida por lo certero de su observación. Sí, fue exactamente así. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes, casi con admiración. Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginaba, mamá. Más fuerte de lo que tú misma creías. Aquellas palabras se grabaron en mí como un bálsamo contra mis viejas inseguridades. En cuanto a los Ramírez y Lucía, prácticamente se desvanecieron de nuestra vida. Les supimos por conocidos que se mudaron a otro estado. De vez en cuando alguien los menciona, un colega que se topó con Lucía, un contacto de negocios que los vio de paso. Cada vez que ocurre siento un eco distante de aquel dolor, pero también una extraña gratitud. Suena contradictorio sentir otra cosa que no sea rencor hacia quienes intentaron destruirnos, pero la verdad es que sin esa tormenta, quizá nunca habríamos descubierto nuestra resiliencia. Tal vez yo seguiría viviendo a medias, definiéndome solo como madre. Tal vez Esteban aún correría tras una idea de éxito que nunca lo llenaría del todo. No les agradezco a ellos. Lo que agradezco es la mujer en la que me convertí al sobrevivirlos. Hace 2 meses ocurrió algo inesperado. Esteban llegó a nuestra cena de domingo acompañado.
Era Camila una abogada ambiental que conoció en un caso de colaboración. Al principio sentí aquella vieja ansiedad en el pecho, los fantasmas de Lucía rondando en mi memoria listos para recordarme lo fácil que fui descartada. Pero Camila no era Lucía. Lo supe en 5 minutos. Donde Lucía hablaba sin parar de sí misma, Camila hacía preguntas con un interés genuino. Donde Lucía me trataba con condescendencia, Camila irradiaba respeto sincero sin artificio. Mientras servía el postre, se detuvo ante una de mis pinturas colgada en el pasillo. «Esto es simplemente extraordinario», dijo acercándose. «La forma en que capturaste esa luz. ¿Estudiaste formalmente?» En realidad no respondí algo apenada. Es un pasatiempo que retomé hace poco. «Pues tienes un don verdadero», dijo con una naturalidad que me conmovió. «Mi madre es curadora en una galería en Belo Horizonte. Le encantaría ver tu obra». Después de que Camila se marchó, Esteban y yo fregamos los platos juntos en un silencio cómodo hasta que él habló. «Entonces, ¿qué te pareció?», preguntó intentando sonar casual, aunque la importancia de mi respuesta se le escapaba por los ojos. Pensé un instante antes de responder. «Me parece auténtica presente, alguien que realmente ve a los demás». Esteban dejó escapar un suspiro que llevaba contenido. «Sí, eso mismo siento yo». «¿Van en serio?», pregunté sin querer presionar demasiado. «Estamos yendo despacio», dijo con una sonrisa apenas dibujada en sus labios. «Ambos tenemos nuestro propio historial de relaciones complicadas, pero sí creo que puede ser algo especial». Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de ilusión y ese miedo persistente que tal vez nunca se borre por completo. Esteban debió percibirlo en mi rostro porque dejó el plato que estaba secando y tomó mis manos mojadas entre las suyas. «Mamá, aprendí mi lección de la manera más dura. Ahora sé reconocer las señales de alerta. Sé valorar la esencia por encima de las apariencias. Y jamás dejaré que alguien me aparte de quienes de verdad me quieren. Y eso te incluye a ti. Siempre te incluirá a ti». Sus ojos firmes y transparentes se clavaron en los míos con convicción. Esa noche, después de que Esteban se marchó, me quedé en el porche con una taza de té, mirando el cielo estrellado. Pensé en aquella joven madre que fui con un niño pequeño preguntando cuándo regresaría su padre. Recordé las incontables noches de desvelo, dudando si lo que hacía era suficiente, si yo era suficiente. Si pudiera volver en el tiempo y hablarle a esa versión más joven de mí, ¿qué le diría? Quizá que los sacrificios merecerían la pena, pero que no debía perderse del todo en ellos. Que un día su hijo se convertiría en un hombre extraordinario, no a pesar de las pruebas que enfrentamos, sino también gracias a ellas. Que habría dolor mucho, pero también instantes de una alegría tan pura que compensarían todo. Y sobre todo le diría que la vida no termina con un vivieron felices para siempre, sino con un y siguieron viviendo, creciendo, tropezando, aprendiendo y sobre todo avanzando más fuertes juntos de lo que jamás habrían sido separados. La semana pasada recibí una invitación inesperada. Una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja con mujeres saliendo de relaciones violentas, me pidió ser la oradora principal en su gala anual. La ironía no pasó desapercibida. Yo, que un día me sentí tan pequeña, tan prescindible, ahora llamada a compartir mi voz ante cientos de personas. Acepté sin dudar. Y mientras preparaba mi discurso, volví a escuchar aquellas palabras susurradas con veneno la víspera de la boda que nunca fue. «A partir de mañana, solo eres historia antigua para esta familia». Lucía estaba equivocada, pero no de la manera que yo pensaba. No soy historia antigua. Soy una historia en curso, con capítulos aún escribiéndose algunos, que ni siquiera yo hubiera imaginado.
Hoy a los 54 años miro hacia adelante y veo horizontes donde antes solo veía límites. Veo a mi hijo floreciendo en el camino que eligió, quizás construyendo un amor real, basado en respeto y admiración. Veo mi trabajo tocando vidas de formas que nunca pensé posibles. Veo amaneceres esperando ser pintados, relatos esperando a nacer, heridas transformándose en sabiduría. Y si alguien me pregunta cómo sobrevivimos a la tormenta que casi nos destruyó, responderé esto: cuando palabras crueles intentan definirte, cuando manos maliciosas quieren reducirte a nada, recuerda quién eres. No solo madre, hijo, o cualquier etiqueta que te quieran imponer. Eres un universo entero de posibilidades. Eres una historia aún por escribirse. Eres más grande que cualquier definición que otros intenten imponerte. Y cuando alguien te susurre que a partir de mañana ya no eres parte de la familia, que tu valor se agotó, que ya no tienes lugar, recuerda esto: el verdadero sentido de pertenencia nunca depende del permiso de nadie. La verdadera familia no se mide en herencias ni contratos, sino en vínculos genuinos. Y tu historia esa te pertenece solo a ti. Esa verdad fue la que nos sostuvo a Esteban y a mí en la oscuridad más profunda. Esa verdad fue la que nos permitió salir, no solo como sobrevivientes, sino transformados. Y es esa misma verdad la que cargo conmigo ahora como un faro que ilumina no solo mi camino, sino también el de quienes aún buscan su luz. Hoy, al mirarme al espejo, ya no veo solo a la madre agotada que lo dio todo, ni a la mujer desechada por palabras crueles en una noche de verano. Veo a Carmen completa, compleja, aún en construcción. Una mujer que, tras pasar gran parte de su vida cuidando a otros, aprendió finalmente a cuidarse a sí misma, y esa quizás sea la victoria más dulce de todas.